Les tengo una noticia y es que a partir de este domingo arrancamos en Facebook de 7 a 8 de la noche con un programa que se va a llamar Sinceramente con Orlando Parra. El primer invitado es el ciudadano Carlos Maya, alcalde de Pereira. El segundo invitado es el ciudadano Gabriel Jaime Vallejo, representante de la Cámara de Centro Democrático. Y el tercer invitado es la exconcejal y ex precandidata a la alcaldía de Pereira, Carolina Giraldo, del Partido Verde. Vamos a ir haciendo una serie de entrevistas de 7 a 8 de la noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos a Carolina Giraldo, una de mis amigas, de las pocas amigas que creo que tengo en Pereira. Y bueno, arrancamos como siempre este programa, Caro. ¿Quién es Carolina Giraldo? Hola Orlando, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí hablando sinceramente con Orlando Parra y con toda la audiencia de Pereira en vivo. Bueno, Carolina Giraldo, yo soy pereirana, soy una mujer pereirana, pereiranísima, pero al mismo tiempo atípicamente pereirana. Tengo 43 años, gracias por decirme que aparento menos. Y en realidad yo creo que lo que me mueve a mí en la vida es la transformación. Investigar, tener el conocimiento para transformar. Y por eso decidí formarme como historiadora y como politóloga. Me interesa mucho conocer el pasado. Yo soy de esas personas que dicen que de verdad si no conocemos el pasado pues vamos a estar condenados a repetirlo. Y sobre todo conocerlo no solamente para producir libros y tener ahí el conocimiento, sino para tener ese diálogo pasado-presente y ver cómo hacemos para incidir, para transformar lo que nos tocó vivir a nosotros en el presente y eso en lo local, en lo nacional o a nivel mundial con diferentes temas. Me apasionan los temas ambientales, aunque no estudié temas ambientales, pero me apasionan. Me apasionan los temas que tienen que ver con equidad de género. Creo que cuando uno es mujer se da más cuenta de ciertas barreras y creo que esos temas hay que ponerlos todavía en la agenda pública, a pesar de que se ha avanzado muchísimo. Y, y amo nuestra ciudad y amo nuestros verdes en Pereira y en todo el departamento. Bueno, la primera sección de este programa se llama ¿Qué se dice de mí en Internet? Entonces, arrancamos con el ingeniero Víctor, a quien le damos las gracias por acompañarnos todas estas noches. Entonces, ingeniero Víctor, procedamos a ver, ¿qué se dice de mí en Internet? Lo primero que encontramos, que nos contaba el ingeniero Víctor tras de cámaras, es que existe una Carolina Giraldo más famosa. Es cantante. Nos tocó colocarle el botero. Hay varias, hay varias. Tengo varias homónimas, han sido muy, muy famosas. Bueno, entonces lo primero que dice es que Carolina Giraldo es concejal, o sea, usted sigue ejerciendo por lo que dice Internet. No, hombre, A ver, eso es cuéntanos el de eso, pasado ¿cómo fue ya. tu paso por el consejo? ¿Qué pasó en el consejo? ¿Usted por qué sigue ahí de concejal? Cuéntanos. Debe ser que en Google extrañan que sea concejal todavía, pero no. Fui concejal en el año 2015 haciendo una campaña en las calles, tal vez la primera campaña que se hizo en Pereira con grupos en las calles, con volantes. Nos inventamos los primeros Popman, que son estos armatostes que después se usaron mucho en las campañas del verde. Atrás teníamos unos inventados por nuestros voluntarios muy, muy rudimentarios, muy, muy artesanales. En un comienzo salíamos con un cartelito con nuestro eslogan, que más que un eslogan es el nombre de un hombre para transformar a Pereira, que se llama Pereira se respeta. Y entonces la campaña se hizo famosa por ese cartelito que levantábamos en los semáforos o en las esquinas para que la gente viera: Pereira se respeta, Pereira necesita una transformación. En ese momento yo estaba convencida de que Pereira en realidad estaba en muy malas manos y entonces eso tenía que cambiar. Y bueno, eso hay que cambiarlo no solamente con una agenda renovada, con la agenda del siglo XXI que necesita nuestra ciudad, sino también con nuevas prácticas políticas. Y eso fue lo que decidimos llevar al consejo. Hicimos una tarea como concejal independiente, la única concejal independiente que hubo en el periodo pasado. Ahí dimos varias batallas, abanderamos varios temas, muy reconocido el tema del Gran Parque San Mateo,
siempre trabajamos de manos de la ciudadanía, con colectivos ciudadanos, varios en Pereira. Siempre creo que la tarea de los políticos, si se hace por fuera de la ciudadanía, pues ya, pierde toda razón de ser. Y entonces hice una tarea como concejal independiente con cero mermelada, que eso sí se puede hacer. Y bueno, terminamos la tarea siendo la coordinadora de la consulta anticorrupción en Pereira, en Risaralda. Ahí ganamos varias campañas. Luego quise ser candidata a la alcaldía de Pereira, eso no se dio, pero finalmente apoyé a dos maravillosos concejales que están hoy ocupando las curules del Verde, Nancy Henao y Esteban Gañán, que hacen parte de este equipo y también lo están haciendo muy bien. Sigue bajando, por favor. Bueno, a ver, CEVELAC. ¿Por qué crees tú que te reza? Bueno, no sé, escoge CEVELAC o Espacio Ciudad. CEVELAC primero. CEVELAC aparece porque ese es un formulario que uno siempre tiene que llenar cuando hace investigación. Y yo he participado, antes de ser concejal, hacía muchas cosas que tenían que ver con la academia, universidades, y he participado tanto en ganarme becas nacionales e internacionales, como en grupos de investigación en diferentes temas. Por ejemplo, esto muy poquita gente lo sabe, pero yo soy coautora de una pequeña entrada, se dice entrada en inglés, entry, pero no sé cómo se dice en español, un pequeño artículo que aparece en una enciclopedia internacional sobre la mortalidad y la morbilidad de los grupos afroamericanos en el periodo colonial. Me ha interesado desde siempre cómo funciona el poder. Lo he estudiado, el poder en lo micro y el poder en lo macro, cómo esas estructuras del poder colonial hoy se siguen viendo. Entonces seguimos teniendo sociedades que pues en últimas siguen siendo racistas, siguen siendo machistas. Bueno, ¿de dónde viene esto? Porque hoy somos así y cómo lo tenemos que seguir transformando. Entonces es por los temas de investigación académica que aparece ese CEVELAC. ¿Y el otro? Y Espacio y Ciudad. Sigamos, Víctor. Ah, bueno, esto fue algo que nos pareció curioso. ¿Por qué aparece una foto tuya en Wikipedia? Muéstrale la foto, Víctor. Vamos a ver qué aparece en Wikipedia. Está buena la foto. ¿Pero qué crees tú? ¿Por qué solamente aparece esa foto? Seguramente pues como Wikipedia es algo colaborativo, seguramente alguien trató de escribir algo acerca de mí y pues hasta ahí llegó la tarea. No sé, a veces no es tan fácil que Wikipedia también publique, no tengo muy claro cómo funciona Wikipedia. Muy bien, Víctor. Víctor, miremos noticias, por favor, a ver qué más aparece en noticias. ¿Y Espacio y Ciudad? ¿Qué pasó con Espacio y Ciudad? No, es que pensé que ya lo había saltado. Dale. Espacio y Ciudad. Bueno, Espacio y Ciudad es uno de los colectivos que hay en Pereira. Yo empecé normalmente como empieza uno y es como fan. Me encantaba lo que hacían. Y tengo varios amigos y amigas que hacen parte de Espacio y Ciudad y yo los veía incluso, yo viví mucho tiempo por fuera antes de volver a Pereira y los veía desde afuera y decía, eso es lo que yo quiero que pase en Pereira, así es que yo quiero que sea la ciudad. Es un colectivo que trabaja con temas de espacio público, movilidad sostenible, cultura ciudadana y finalmente terminé involucrándome ya del todo con ellos en el año 2013, eran los 150 años de Pereira, yo volví a la ciudad, quería ser la Diana Uribe de Pereira y algo hice, ayudé a publicar un libro, hice cosas con el Museo de Arte, con el Instituto de Cultura, asesoré varios proyectos en conjunto con artistas que salían para que la gente los viera. Y ahí entonces al tiempo tuve que hacer mucha investigación sobre la historia de Pereira y por otro lado recorrer la ciudad.
y con Espacio Ciudad nos empezamos a dar cuenta que había agendas ciudadanas que en el mundo entero ya están en otro paso y que en Pereira estaban muy atrasadas. Por ejemplo, el tema de la peatonalización. Ahora sí que lo deberíamos estar haciendo con la pandemia, pero en ese momento era el tema de la calle de la fundación. Y empezamos a recoger firmas, no solo Espacio Ciudad, y estaba Trasasueños, en fin, con otra gente, y ver cómo uno puede pensar la ciudad y que la ciudad tiene el potencial de ser diferente. Hay unos riesgos, por supuesto, que es que eso se va a llenar de vendedores informales. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para que eso funcione bien? En fin, pero creo que no nos podemos quedar llenos de miedo y llenos de miedo de decir las cosas no pueden transformarse. Con Espacio Ciudad, para mí ha sido un enorme, sigue siendo un enorme colectivo de pensamiento, de presente y de futuro de Pereira. Luego recogimos firmas, ahí recogimos firmas para que la calle de la Fundación fuera peatonal. Luego recogimos firmas, y esa fue muy exitosa, para que la ciclovía fuera cada 8 días, algo que en otras ciudades está dada por sentado. Y luego, pues aquí en Pereira había que dar esas luchas, y fue finalmente en alguna frustración un día que ya creíamos que la teníamos ganada y resultó ser mentira, que decidí, bueno, pues esto tal vez hay que pasar de la ciudadanía a tener una voz política. Participemos en el Consejo a ver si estas agendas ciudadanas logran tener más fuerza en Pereira. Bueno, vamos a noticias. Víctor, por favor. Bueno, la noticia de la semana. Cuéntanos a ver cómo va eso, Carolina. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué dio tanto enredo? Ya llevas casi 45 días en ese escenario. ¿Qué pasó? Primero parece que esto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Bueno, en los últimos días del mes de junio yo recibí 5 amenazas de muerte. 5 amenazas de muerte relacionadas con unas denuncias que hice con otro colectivo ciudadano que se llama Ágora Cívica, del cual también hace parte Orlando Parra. Y allí, en un trabajo colectivo, hicimos una investigación y pues desafortunadamente terminó en 5 amenazas de muerte dirigidas a mí, pero básicamente por la defensa de temas. 5. 5 en 2 días. Sí. Y esto relacionado con temas de defensa ambiental y de la legalidad en Pereira. O sea, yo fui la coordinadora de la consulta anticorrupción y siempre he estado luchando por temas anticorrupción, de transparencia en Pereira, y claramente pues aquí se mezclaban temas ambientales y temas anticorrupción, y pues creemos que de ahí pueden venir las amenazas. Y yo he recibido muchísimo acompañamiento institucional en lo local. Y entonces la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, la Policía, en fin, muchas entidades estuvieron muy pendientes de mí, pero en últimas, la entidad encargada de la protección es la Unidad Nacional de Protección. Aquí tienen un enlace local que él pidió acelerar mi caso y demás. También se preocupó, o sea, había muchísima preocupación por parte de las autoridades, pero eso no se movía. Y pasaron más de 7 semanas y finalmente la buena noticia es que el viernes pasado me reuní con el director de la Unidad Nacional de Protección, que afortunadamente estuvo en Pereira, y a partir de hoy ya empiezo a tener unas medidas transitorias y se va a agilizar todo el tema del estudio de riesgo. Entonces, bueno, pues son procesos y son costos políticos por ser un bicho raro en la política en la ciudad. Vi un escándalo reciente asociado a otro hijo de un diputado. ¿Qué crees tú de ese fenómeno? ¿Por qué hay tanto enredo a ese nivel? Yo creo que en Pereira tenemos varios fenómenos que coexisten. Por un lado, hay un fenómeno de una forma de hacer política que se cree que es la única. Y como se cree que es la única, entonces hay unos modus operandi que están enquistados en la institucionalidad. Creo que eso hace parte entonces nos parece normal el clientelismo,
a mucha gente, a mí no, pero a una gente le parece normal que le tengan que pagar una coima a un concejal, es decir, un montón de asuntos que están de alguna manera normalizados sin que tenga que ser así. Y por otro lado, existen un montón de fenómenos ilegales en la ciudad en donde hay una clara connivencia con el mundo de la política. Aquí no estamos, es que estamos en Colombia. Estamos en Colombia, esto lo está diciendo desde Lara Bonilla hace 30 años o más hasta hoy. Entonces, digamos, esos fenómenos existen en todo el país y, por supuesto, también existen en Pereira. Muy bien, vamos a la siguiente sección. Mi querido doctor Víctor, esto se llama La Pimienta. A usted le fue muy bien porque en general la gente como que la quiere mucho. Pero entonces arranquemos, Víctor. Entonces, Víctor te va leyendo las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos la hace Uriel Escobar. Dice que si puede ser Pereira una ciudad ecológicamente sustentable y que cuáles serían las principales políticas públicas. ¿Es una por una? ¿Respondo esa o...? Sí, primero esa. Bien. ¿Puede ser Pereira una ciudad ecológicamente sustentable? Uy, si yo no creyera eso, no me hubiera metido ni en colectivos ciudadanos ni en la política. Claro que puede ser Pereira una ciudad ecológicamente sustentable y además lo debe ser, y ese tiene que ser su futuro, tiene que ser su futuro. Tenemos mucha gente en Pereira que tiene familiares por fuera. Pregúntenles a los familiares por fuera qué extrañan de esta región. Seguramente les dirán, extraño muchísimo los paisajes. Y los paisajes no salen de la nada, los paisajes son unos ecosistemas muy hermosos, muy particulares que tenemos nosotros aquí, paisaje cultural cafetero, nuestros guaduales, nuestras quebradas, eso es realmente excepcional en cualquier parte del mundo. Entonces, es nuestro gran tesoro, es nuestra gallina de los huevos de oro, deberíamos estar cuidándolo, fomentándolo, haciendo cosas como, voy a mencionar algunas, fomentar negocios verdes, negocios productivos verdes. Eso lo deberíamos estar haciendo por cantidades y más ahora en el mundo de la pandemia y la pospandemia. Segundo, fomentar la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica. En Pereira hemos avanzado en el tema de las ciclorrutas, pero todavía nos falta mucho. Yo creo que hay gente que usa, por ejemplo, la bicicleta asistida y eso puede ser una solución para algunos puntos por las faldas pues, que tenemos a veces en Pereira, que pueden hacer que más gente se monte a estos sistemas. Pero además los buses chimenea. Tenemos que empezar a controlar la calidad del aire en Pereira. Calidad del aire que según la última medición del DNP, esto ya puede estar un poquito atrasado, tal vez 2 años, estaba de color naranja, ya no en verde, sino de color naranja para Pereira. Y entonces tenemos que hacer que los buses chimenea y en general la contaminación en la ciudad disminuya para seguir teniendo una calidad del aire apropiada. Disminuir la deforestación, generar incentivos en cosas como pagos por servicios ambientales, para que a los constructores les sea por lo menos un poco que lo tengan que pensar. ¿Tumbamos este guadual, tumbamos este bosque urbano para hacer un edificio o será que pueden coexistir más fácilmente el bosque urbano y el edificio? El capitalismo pues es nuestro modelo económico. Yo creo que además el socialismo está mandado a recoger. Nos dimos cuenta que no funcionó con experiencias de muchos países, pero el capitalismo no puede ser desaforado. El capitalismo algunos lo llaman consciente, algunos lo llaman responsable, algunos lo llaman del siglo XXI. Es decir, el capitalismo tiene que ser capaz de decir, este planeta, estos recursos son lo único que tenemos donde podemos vivir y tenemos que poder vivir ahí. Entonces, claro, es el único futuro posible para Pereira y en el mundo entero. Afortunadamente, estamos ahora pensándolo y casi que obligados a dar esos pasos. Una de las enseñanzas del COVID. Segunda, Víctor. Por acá la segunda nos dice Dora.
De las muchas denuncias que usted ha hecho con respecto a la tala indebida de árboles o maltrato a la naturaleza misma, ¿cuál considera usted que ha hecho más daño a la ciudad de Pereira y por qué? Pues a mí me gustaría aquí referirme a un tema que finalmente no fue. Finalmente no fue porque hubo mucha unidad en torno a este tema y es el tema del Gran Parque San Mateo. Creo que eso que no fue, si hubiera sido realmente una cosa terrible para Pereira, es decir, que en el predio del Batallón San Mateo, que son 60 hectáreas, que hoy allí pues nos cuidan un pulmón para la ciudad los soldados. El futuro de ese predio tiene que ser un gran parque para la ciudad con temas de deportes, de cultura y demás. Pero imagínense que allí hubieran hecho lo que algunos querían hacer desde el gobierno nacional y era meter 8.200 viviendas. Esto imagínense cuántos carros en la 30 de agosto en la Avenida Sur. Esto imagínense perder esa última oportunidad que tenemos de tener un gran parque central en Pereira. Creo que ese movimiento ciudadano, yo lo encabecé desde el Consejo, pero en donde participó tanta gente, sí representó la necesidad de un momento. En Pereira esto no se puede hacer y me siento muy feliz de que lo hubiéramos podido parar entre todos y entre todas. Ese tema, el Gran Parque San Mateo, tal vez es el tema de denuncia, pero también de propuesta, que creo que ha sido más relevante. Muy bien. La que sigue, Víctor, por favor. La que sigue nos la hace un perfil AFG Anarcos. Dice, ¿hasta cuándo los verdes seguirán siendo tibios frente a los graves problemas sociales del país? Ahí está pintado. Compañera, usted ya lo conoce de memoria, conteste. Pues a ver, es que yo creo que hay una generalización en donde hay una confusión, una cosa es el verde, otra cosa es compromiso ciudadano y dentro del verde hay una confluencia de diferentes puntos de vista. Esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. Y entonces habrá algunos verdes que digan orgullosamente yo soy tibio, y habrá otros verdes que no se definan de esa manera. Yo, por ejemplo, nunca me he definido como tibia y creo que en mi actuar en la ciudad eso ha sido claro. Entonces, a mí lo que me gusta es hablar de templanza, ¿sí? Templanza. En el sentido de cuando dicen que esa persona es una persona templada, no de temperatura tibia, sino una persona templada, una persona firme, una persona que sabe dónde está parada. Y eso no necesariamente significa estar en un extremo o en un radicalismo. O sea, tú no estás de acuerdo con que le digan a los verdes tibios. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto que no. ¿Qué sería un tibio? Yo creo, no, pues es que tibio es una persona que no toma posición de forma decidida y creo que dentro del verde hay muchas personas que tomamos posición de manera decidida. Y claramente estamos dispuestos a jugárnosla, pues no, o sea, si no estaríamos recibiendo amenazas de muerte. ¿De dónde salió ese tibio? ¿Cuál es la historia? ¿Tú recuerdas algo de eso? Pues tibio fue el apodo que le pusieron a Sergio Fajardo después de las elecciones. Después de la primera. Va a haber ballenas. Bueno, sigamos, don Víctor. Ok, Lina Arango nos dice, ¿cuáles son los costos que como mujer independiente ha tenido que asumir al hacer política? Bueno, es una buena pregunta y Lina también sabe mucho de este tema. Un saludo muy especial si nos está viendo. Hizo una campaña muy bonita a la gobernación. Costos como mujer. Encontrarse con unas barreras que para los hombres no existen. Voy a mencionar una de la vida cotidiana. Cuando camino por la calle, bueno, ahora no, pero antes cuando era usual que camináramos todos por las calles de Pereira y que nos pudiéramos dar la mano, había momentos en que los hombres
me querían dar la mano y me saludaban y yo no lograba diferenciar bien si era un saludo porque había reconocido a una concejal y quería contarme algún tema o porque era un saludo coqueto y en realidad me pasó varias veces que ese saludo terminaba siendo era una obscenidad. Eso yo creo que a los hombres no les pasa. Eso nos pasa más a las mujeres. Luego, en temas ya de la tarea como tal en el consejo, en la curul, sí, varias veces veía yo que había una desigualdad que creo que ni siquiera es consciente. Es más de los micromachismos, de cómo a uno les cierran el micrófono más fácil de lo que se lo cierran a otros compañeros. Eso también pasaba. Muy bien. Sigamos, don Víctor. La siguiente nos la dice Omar Buitrago. ¿Cómo va a lograr el Partido Verde para sacar los colocados de otros partidos que lo contaminaron? Los colados. Muy bien. Ahí está pintado, ¿no, Omar? Dele pues, Carolina. A ver. El Verde es un partido que goza de buena imagen. En muchas mediciones que se han hecho en los últimos años, es el partido con mejor imagen en el país. Y además es un partido de gran crecimiento. Es un partido que se acerca y que trabaja de la mano con la ciudadanía y que por eso uno dice, bueno, pues está más conectado con la ciudadanía que otros partidos que están pensando en otras cosas. Eso hace que el partido sea atractivo para todo el mundo, que sea atractivo para la gente maravillosa, esos jóvenes, esas mujeres que quieren cambiar la política y que quieren transformar el país, pero que también sea atractivo para otras personas que están buscando escampadero o que quieren limpiarse la imagen o simplemente llegar de oportunistas y sacar el logo del girasol para hacer con él lo que no se debe, y es hacer la política tradicional usando la imagen de ser verde. Tenemos ese problema, eso es verdad, tenemos ese problema en el partido. Y hemos venido dando pasos para que el partido sea cada vez más como lo percibe la gran mayoría de los colombianos en lo nacional y también en lo local, porque es más bien una cosa que pasa a nivel local. Esto ya pues son digamos procederes del partido, pero hay un comité de ética, hay unas decisiones que se pueden tomar a nivel local y otras que se tienen que tomar a nivel nacional, y entonces a veces nos ha tocado acudir a las instancias nacionales para que apoyen ciertos temas en donde vemos que hay realmente personas que no debieron nunca haber entrado ahí. Y afortunadamente cada vez más nos han apoyado porque a nivel nacional se dan cuenta que en Risaralda estamos dando los pasos en la dirección correcta, no solamente para que el partido crezca, sino para que crezca bien, porque llegar a ser lo que hoy es el Partido Liberal para mí sería un desastre. Un partido que pierde su esencia, que pierde su ideología y que simplemente empieza a ser una veleta yéndose para aquí o para allá según la conveniencia del momento, es algo que yo no quiero que pase en el Verde. Muy bien, ahora vamos entonces a la sección. No, todavía no, venga, Víctor. Es que Víctor, por aquí estamos pensando una cosa. ¿Qué preguntas hay en Facebook, don Víctor? Así que usted resalte. Bueno, por aquí nos dice Claudia Esperanza Castaño Montoya. ¿Cuál episodio de control político ha sido más difícil y por qué? Que no tenga relación directa con amenazas. Muy bueno. O sea, no te amenazaron, pero fue muy complicado, claro. En el periodo pasado tuvimos el primer año 2 temas fundamentales. 1, el plan de desarrollo, y 2, el plan de ordenamiento territorial, que como se cayó a comienzos del año 2016, volvió a pasar por el Consejo. El debate del plan de ordenamiento territorial, donde el tema central fue San Mateo, fue seguramente un punto muy importante. Ahora bien, no por el tema de San Mateo, o sí, el tema de San Mateo fue fundamental, pero además por una pata que le salió a ese tema, y es que se
había aprobado una exención de plusvalía para ese predio de la ciudad. Y yo me di cuenta en el momento del debate, porque había unas proposiciones a las que yo por lo menos no tuve acceso de leer antes, y entonces eran como sorpresas. Y yo me di cuenta en el momento y lo califiqué como un mico, el mico de la plusvalía. Y a raíz de haber sacado eso a la opinión pública, me gané una retaliación por parte de los compañeros del consejo, que fue bastante difícil de llevar en algunos momentos. Empezaron a poner carteles, el consejo se respeta, haciendo alusión a nuestro movimiento Pereira se respeta, y además empezaron un día a llevar ya carteleras, una cosa exagerada, me gritaban, me insultaban, en fin, fueron momentos realmente difíciles en la relación como corporados, pero era precisamente porque yo había sacado ese mico de la plusvalía a la opinión pública. Muy bien, ¿qué otra duda? ¿O todos fueron felicitaciones y aplausos? Puede pasar. Don Vic. Mire eso, maravilloso verte, Caro. Pero sí, tiene que seguir en vivo para que le identifique el nombre. La única sería como esta, de Joana Olaya. ¿Quién es esa? Doña Joana Olaya Orobio, necesito trabajo, estoy desempleada. ¿Qué le va a contestar, honorable exconcejal? Bienvenida al club. Pero a ver, ¿qué piensas sobre ese tema del desempleo y además que se disparó con lo de la pandemia? Pues lo voy a responder de una manera bastante personal. Yo quería tomarme algunos meses de descanso después de salir del consejo y después quería rápidamente conseguir trabajo, y la verdad es que con la pandemia todo se paró, y ahora sí que es difícil conseguir trabajo. El desempleo no solamente es el desempleo hoy, sino la falta de oportunidades mañana para nuestros jóvenes y la falta de una vejez más segura para nuestros mayores. Entonces, realmente creo que es un tema en el que la pandemia nos cambió la vida por completo, y ahora pues las cifras son el 24% en Pereira está desempleado, y muchas empresas también tratando de subsistir para no tener mayor desempleo. Entonces, no, yo soy víctima del desempleo. Bueno, vamos a pasar a una sección nueva. Nos la vamos a estrenar con Carolina Giraldo. Se llama Una persona, una palabra. O sea, vas a definirnos en una palabra, máximo dos, excesivamente son tres, las siguientes personas. Ponla, por favor, Víctor, el banner. Entonces, la primera persona es Donald Trump. Una palabra. Obsceno. Iván Duque. Tibio. Sergio Fajardo. Ya usó tibio. ¿Qué va a hacer? Ya tuvo su oportunidad. Wow. Víctor Manuel Tamayo. Conoce a Risaralda. Hasta ahí. Ya van dos. Sí. Carlos Maya. El resultado de contacto. Y la más difícil de todas, ¿quién es Carmen Sabotero? En una palabra, o dos, o tres. Carmen Sabotero. Miren esos ojos como se le ponen a Carolina cuando te nombramos a Carmen Sabotero. Es una... Dos, tres palabras. estudiosa de las orquídeas.
Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos ahora a la sección más importante para mí de todo este programa, porque la verdad es que me encanta más esta, que es la sección que se llama Emoción y Espíritu. Bueno, entonces la primera pregunta, Carolina, es, ¿cómo le gustaría morir? Me gustaría morir En una frase. tranquila, pero no muy vieja. Tranquila, pero no muy vieja. Bueno, muy bien. En una frase, esta es un poquito más larga que la otra. Okay. ¿Cuál es el cambio de look más radical que se ha hecho en su vida? En una frase, yo tenía, la gente ya no lo debe recordar, pero esto era largo, largo, bien largo. Incluso cuando volví a Pereira en el año 2012 hay entrevistas con el pelo muy, muy largo y me lo he cortado varias veces. La primera vez fue cuando se murió mi abuela y bueno, pues cosas que pasan que uno no entiende psicológicas y el corte de muy largo a bien corto. ¿Cuál es el objeto que lleva más tiempo en su mesa de noche? Una lámpara. Muy bien. ¿Cuál es el rasgo que más odia de usted misma? A mí no me gusta mucho mi timbre de la voz. Muy bien. ¿Cuál es el último libro que no fue capaz de terminar? Uy, varios. La verdad es que a veces los cojo con toda la emoción del mundo y luego los dejo tirados. Pero, Eso me pero pasa más de lo que quisiera. ¿cuál fue? O los últimos que recuerda el título. Al menos el título. Rajemos, dígalo. No, pues lo tengo allí en la mesa de noche. Bueno. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Lo más raro que has hecho en la vida. Lo más, tal vez Extravagante. no, tal vez no raro, pero sí lo aprecié mucho en su momento, pero claramente no lo hubiera hecho yo misma. Y es que yo vivía en Nueva York y tenía una profesora que éramos medio amigas y ella un día me hizo unas invitaciones muy especiales, unas invitaciones primero a comer ostras en Nueva York y entonces me invitó a una torre de ostras, cosa que yo nunca hubiera, pues, no lo hubiera hecho. Y luego, digamos, a diferentes comidas que por supuesto yo vivía como estudiante y estaban muy por encima de mi presupuesto. Y después de eso fuimos a la ópera, a unas sillas muy buenas en la ópera de Nueva York y vimos una ópera muy bonita de Wagner. De eso me quedó las ganas de ir a la ópera. Claro que me tocaba comprar los tiquetes de estudiante y para eso me tocaba hacer unas filas enormes para poder acceder a los tiquetes de estudiante, que eran los que podía pagar con el presupuesto. ¿Cuál es la mejor película que ha visto en su vida? Varias, pero hay una, a mí me gusta la ciencia ficción. Y hay una película vieja que se llama Solaris, porque hay una Solaris más reciente, pero hay una película vieja Solaris que me gusta mucho. ¿Dónde y cuándo fue más feliz en su vida? Entre debajo de un yarumo, debajo de un siete cueros, al lado de una quebrada. ¿Qué hora prefiere para el Cuando amor? tenía 20 años. Hace ya bastante tiempito. ¿Qué hora prefiere para el amor?
eh, el atardecer. ¿Qué personaje la haría cambiar de acera? Pasarse al otro andén. Donald Trump. Muy bien, bueno. ¿Qué le gusta oír? Me gusta el canto de los pájaros al amanecer en Pereira y me gusta la ópera, me sigue gustando. ¿Qué le gusta ver? Mirar, observar. Nuestro paisaje cultural cafetero es lo que más me gusta ver. ¿Qué le gusta oler? El olor de nuestras frutas, por ejemplo, las guayabas agrias. El olor de la guayaba agria me encanta. ¿Qué le gusta degustar, comer, saborear? Por ejemplo, esto, ¿cómo lo antojan a uno en este programa? Qué bueno una guama. Hace tanto tiempo no me como una guama. Con la textura de Una la guapa. guama terciopelada. Sería maravilloso. ¿Qué le gusta sentir? Un abrazo por esta época bastante escasos. ¿Qué es emoción? Emoción es un rapto del espíritu. ¿Y entonces qué es espíritu? Pues el espíritu es más constante, el espíritu es más trascendental, el espíritu está más relacionado con el alma y de vez en cuando la emoción se lo lleva de rapto. ¿Cómo se relaciona la emoción con el espíritu entonces o el espíritu con la emoción? Ah, bueno, pues ya respondí. Bueno, ok. ¿Cuál es el sitio que tú necesitas o que usas para conectarte emocionalmente o espiritualmente o ambas? El silencio. Pero, Más que un lugar físico, el silencio. El silencio lo valoro precisamente por eso. muy bien. Bueno, eh, ¿cuál es el futuro de Carolina Giraldo? Don Víctor, ¿para dónde va usted? ¿Cómo se ve? Yo creo que estoy en un periodo de la existencia de reinvención. Así como tantos con la pandemia nos tenemos que reinventar, pues en mi vida eso está pasando también en este momento. Entonces es difícil decir en este momento, es que ya está definido que es por aquí. Ahora, tengo una cosa, una llama, una fuerza que sí me lleva a querer seguir trabajando desde algún lugar que me permita seguir transformando el mundo. Creo que esa es mi misión en el mundo, colaborando un poquito o mucho, pero eso sí me gustaría seguir haciendo. Bueno, ya tiene claro cuál es su misión en la vida. Eso es un avance impresionante. Caro, despídase, pero necesito que se despidan dos personas. Necesito que se despida la figura pública y que se despida la persona, el ser humano. Usted verá por cuál comienza. Pues primero la figura pública. Claro que aquí hemos estado muy entre risas y ha sido muy amigable todo, entonces va a ser más difícil, porque de alguna manera cuando uno está de figura pública, pues también asume una faceta diferente de la personalidad, sin decir pues que es una fachada ni mucho menos, sino que también hace parte de uno. Claro. Orlando, Sí. muchísimas gracias por haber emprendido en nuestra ciudad esta iniciativa, tener un programa en donde cada semana podamos ver personalidades con diferentes posiciones políticas, creo que es algo realmente innovador en Pereira, en donde además lo podamos conocer
en su faceta pública y más en su faceta personal. Creo que lo vemos muy poco y a la gente se le olvida que quienes estamos en el mundo de lo público también somos seres humanos. Como seres humanos tenemos emociones, nos gustan las guayabas y demás. Y creo que eso es importante que la gente lo siga viendo y lo siga teniendo muy, muy en cuenta en nuestra ciudad. Así que a ti muchísimas gracias por haberme invitado hoy y por hacer este programa para que en Pereira más gente pueda conocer estas facetas de los seres humanos. Y ahora la de la personal. Excelente, me gusta porque creo que es la primera que logra hacerlo. Los dos invitados anteriores les costó mucho hacer eso. Vamos a ver. Bueno, yo no estoy en este momento haciendo muchos Facebook Live y es precisamente porque estoy en un momento de reconfiguración, de reconstrucción, de reformulación interior. Por supuesto, la pandemia, las amenazas, el desempleo, a uno lo llevan a pensar qué sigue para la vida y cómo hace uno para usar de la mejor manera el tiempo presente. Así que agradezco mucho a todas las personas que hoy se hayan querido conectar, que hayan querido saber un poquito de en qué estoy yo, ya que no soy concejal, sino que estoy haciendo otras cosas con mi vida y que podamos estar, pues sí, conectados de otras maneras, no solamente porque soy concejal y entonces me quieren poner una denuncia o quieren ver si algo se puede hacer en la ciudad, sino que podamos estar conectados de otras maneras también, pensando no solamente en Pereira, sino en cómo ser mejores seres humanos y cómo poder tener esas conexiones que son tan importantes. Y bueno, ahora estamos en Pereira, que está cumpliendo años este mes de agosto, y yo que soy historiadora, pues para mí el agosto de Pereira ha sido muy, muy del corazón, y entonces un feliz cumpleaños a todos los pereiranos. Bueno, eso fue Carolina Giraldo. La próxima semana, mediando Dios, a las 7 de la noche, vamos a tener 3 invitados muy especiales, que son las personas que han obtenido el premio cívico a la ciudadanía que otorga el Ágora Cívica, a la cual hacemos parte Carolina y yo. Van a estar entonces acompañándonos Leonormari Marmolejo, de Rojas, Omar Buitrago Pereira, que además el apellido del señor es Pereira, y James Fonseca Morales. Vamos a estar hablando de Pereira, porque ya supuestamente estaremos en fiesta de la cosecha, entonces los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche. Y en 15 días, a propósito de lo que decía Carolina, tendremos a la senadora del MIRA por el eje cafetero, que nos va a estar acompañando el 30 de agosto a las 7 de la noche, para que entonces terminemos el abanico. Arrancamos con un liberal, seguimos del Centro Democrático, estamos en lo cívico la próxima semana, y luego viene MIRA, y seguiremos teniendo diversas personalidades, no solamente políticos, sino que tendremos también empresarios, directores de medios, gente de las iglesias, del Estado, de las comunidades, de la academia. Toda aquella persona que nos parezca interesante. Nos han pedido que incluyamos la diáspora, que tengamos gente de la que está por fuera del país, y lo vamos a hacer. Gracias y Dios quiera, hasta la próxima. Chao, Caro. Gracias a Víctor, gracias a Claudia Esperanza y gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias. Un abrazo.